Hola, Dios les bendiga. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas que yo he aprendido durante mi caminar con el Señor. La número 1 es, y las tengo apuntaditas aquí en la libreta, es el hecho de que tú te sientas triste o enojada, no todo el tiempo quiere decir que son cambios hormonales. Te explico. Esto es un puntito para las chicas, ¿verdad? Pero sabemos que todos los meses las chicas pasan por un ciclo. Y es importante saber, ¿verdad?, que obviamente dentro de estos cambios hormonales llegan momentos que uno se siente como que triste, enojada o muy contenta, no sé, tenemos como nuestras emociones se convierten en una montaña rusa y eso es totalmente bien, o sea, eso está bien. El dilema de esto es que yo, en mi experiencia, yo notaba que me llegaban momentos de tristeza y me parece que hay chicas ahí que se pueden identificar conmigo, pero es normal que de repente durante esos momentos lleguen tiempos de tristeza o inclusive te puedas sentir enojada. El dilema de esto es que no podemos permitir que las emociones nos dominen. Muchas veces, gloria al Señor, vienen emociones como la tristeza, el enojo, la felicidad. Hay tantas emociones y mira, Dios las puso ahí, Dios nos creó así, Dios nos creó como seres emocionales y eso está perfecto. La cuestión es que cada emoción tiene su momento, tiene su periodo y a veces cuando llegan estos momentos de tristeza o especialmente enojo y tú te paras en seco y tú te preguntas, oye, pero ¿por qué yo me siento de esta manera? Si no hay nada que me haya entristecido, no hay nada que me haya hecho enojar, porque yo me siento así. Entonces tú comienzas a caminar y actuar bajo como tú te estás sintiendo. Y lamentablemente cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos fallarle a Dios. Podemos inclusive alejarnos de Dios. Y siendo transparente con ustedes, hubo instancias en que cuando me llegaban estos momentos de tristeza, sin entender el porqué de la misma, yo me sucumbía en esa tristeza. ¿Y qué hace la tristeza? La tristeza te aísla, la tristeza te sucumba, o sea, la tristeza te hace que tú como que te envuelvas y como que caigas más y más en ese hoyo. Y realmente cuando tú te pones a analizar, no hay nada o razón por la cual tú debas sentirte de esa manera, ¿verdad? En ese momento determinado. Y muchas veces, gloria al Señor, el enemigo lo utiliza para hacernos pensar, no, es que tú te sientes así porque estás en esos días del mes. No, es porque eso es hormonal. Mira, hay cosas que son hormonales, pero yo no puedo dejarme llevar por mis cambios emocionales de esa manera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dominio propio. Y por medio de su Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, podemos, aleluya, someter esta carne a Él, a la obediencia de Cristo. Entonces cuando lleguen esos momentos que tú te sientas triste y no sepas por qué, en vez de accionar o movilizarte hacia eso o dejarte llevar por lo que estás sintiendo, vete en oración. Clama al Señor, ve al rinconcito, habla ahí tú con Dios y le dices, Señor, yo me siento de esta manera, pero no hay una razón por la cual yo deba sentirme así, porque tú has dado paz y gozo a mi alma. Así que reprende en esos momentos con la autoridad que Cristo te ha dado cada vez que tú te sientas de esa manera. Porque muchas veces cuando uno se deja llevar por la tristeza lo que hace es como que comerte poco a poco. Y comienzas a aislarte y comienzas a sentir como que ya no vale la pena nada y son tantas cosas, ¿verdad?, que ocurren en ese momento. E inclusive es cuando tú te enojas y te enojas y la empiezas a coger con todo el mundo. Pero nadie tiene la culpa de lo que tú estás sintiendo. Pero es una manera de tú escapar, es una manera de tú liberar lo que estás sintiendo. Y es ahí, ¿verdad?, donde el Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ves? Dios nos dio el sentimiento o la emoción de enojo. ¿Cuántas veces Jesús no se enojó? Pero nunca vimos a un Jesús que insultó, a un Jesús que hirió, a un Jesús que pecó. No lo vimos. ¿Por qué? Porque aunque Él era 100% hombre y 100% Dios, fue santo en todo momento, o sea, no pecó. Entonces, sin embargo, nosotros podemos entender que sí hay momentos en los cuales sí nos podemos enojar, claro que sí,
Pero cuando yo te hablo, ¿verdad? Cuando llegan esos momentos de que tú sientes unos enojos, que tú empiezas a arrancar y a hablar y a hacer y deshacer por lo que estás sintiendo, pero no te sientas a pensar y a analizar por qué yo me siento así. ¿Qué yo aprendí durante eso? Discernimiento. Tengo que aprender a discernir mis emociones. ¿Por qué yo me siento así? Porque muchas veces el enemigo lo utiliza como oportunidad. ¿Para qué? Para detenerte, para hacerte pensar tantas y tantas cosas, para llevarte a ti. Yo digo que esos son los momentos en los que el enemigo crea un nido en tu cabecita para que tú comiences a seguir alimentando esas emociones hasta que bajen a tu corazón. Entonces es ahí, gloria sea al Señor, donde tenemos que discernir y reprender con la autoridad que Él nos ha dado como hijos suyos. Así que si tú te sientas de esta manera y nunca lo habías pensado, créeme que esto lo aprendí después de grandecita y yo me quedé como que, wow, Señor, cuántas veces en un momento dado te fallé por estar arrancando de esa manera, pero porque no sabía que había que discernir esas emociones, que había que pasarlas por el sedazo, que no todo el tiempo son mis cambios hormonales. Mira, si hay cambios hormonales que llevan a nuestras emociones fluctuar y a nuestras emociones convertirse en un roller coaster, pero doesn't mean que yo tengo que actuar bajo mis impulsos, bajo lo que estoy sintiendo. Al contrario, tengo que llevarle eso a Dios. Amén. Porque en cada cosa, ¿verdad? Gloria sea al Señor, tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Y a veces, ¿verdad? El enemigo utiliza eso para colarse y hacer daño, para aislarnos, para alejarnos, para apagar esos fueguitos en nosotros, ¿verdad? Y quería compartir esto porque yo sé que es algo como que no se habla mucho y me parece que hay muchas chicas que todavía no han visto a lo mejor esta otra cara o esta otra forma de cómo, ¿verdad?, corren nuestras emociones durante cada mes. La segunda cosa que yo he llegado a aprender, ¿verdad?, en mi caminar con el Señor, y este fue un consejo que mi pastor me dio, que yo lo amo. Mi pastor un día me dijo, y esto se lo he compartido a otras personas, aprende a conocer las maquinaciones del diablo. Aprende a conocer las maquinaciones del diablo. Y te explico. Muchas, ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles son nuestras tentaciones, qué es para ti. Tus tentaciones tú las conoces. Tú conoces tus debilidades, al igual que yo conozco las mías. Yo conozco cuáles son mis debilidades, conozco qué cosas son para mi tentación y todo esto. La cuestión es que muchas veces, lamentablemente, no es hasta que uno cae en el hoyo de la tentación o cae postrado ante eso, ante esa debilidad, y ahí es que tú despiertas y dices, oh wow, mira hasta dónde yo he caído. Como que todos nosotros sabemos cuáles son tus debilidades, cuáles son nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestras batallas, ok. Pero cuando tú comienzas a aprender cuáles son las maquinaciones del diablo, y cuando yo hablo de cuáles son las maquinaciones, ¿qué estrategias el diablo utiliza para llevarte hasta ahí? Porque muchas veces no las vemos, te dejas llevar, porque a veces es tan sutil, es como es tan sutil a la hora de tratar de llevarte a ese terreno que tú no te das cuenta. Y no lo discernimos, y no es hasta que tú caes en ese hoyo que tú dices, oh, espérate, caí aquí otra vez. Y yo pensé que era lo suficientemente fuerte o no lo vi venir para yo caer aquí. Y tú sabes quién me acuerda, qué personaje de la Biblia me acuerda a esto, a Sansón. Sansón, el hombre que era respaldado, ¿verdad?, por una fuerza increíble por su cabello tan largo, pero sabemos, ¿verdad?, que eso es simbólico, que el cabello, ¿verdad?, no es que literalmente sus fuerzas provenían de su cabello, sus fuerzas provenían del Señor. Pero esa parte, quiero ser rapidita con esto, pero esa parte en que Sansón, cuando está con Dalila, y Dalila estaba tratando de sacarle el secreto, ¿verdad?, a Sansón de por qué o cómo provenían sus fuerzas. Sansón siempre le contestaba como que, no, sabemos que es por su cabello, pero él nunca le dice que es por su cabello. Le dice como que no, si tú coges no me acuerdo qué era, una soga o algo, unas cosas, y le amarran las manos, pues mira, ya mi fuerza ahí se va a acabar. Y empezó así, y me parece que fueron como 3 instancias en las que Dalila trató de sacarle, ¿verdad?, cuál era el secreto de por qué o cómo provenían sus fuerzas. Y yo me puedo imaginar a Sansón
en cada intento que Dalila trataba de sacarle esa información o tratar de sacarle ese secreto, como que yo todavía soy fuerte, como que Dios todavía me va a seguir respaldando, porque yo soy elegido de Dios. Soy yo imaginándome que a lo mejor Sansón estaba pensando en ese momento. Pero es increíble, ¿verdad? Y después ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Pero para resumir esto, a mí lo que me llama la atención de esa parte de la historia de Sansón es que cada vez que Dalila le preguntaba qué maneras, ¿verdad?, el poder que tú tienes, esa fuerza, se puede acabar o lo puede arruinar, cuando él le decía una mentira de cómo hacerlo, ella llamaba a los filisteos de noche. Y cuando Sansón estaba dormido, ella mandaba a llamar a los filisteos para que entonces acabaran con él. Y en cada intento, Sansón siempre quedaba despierto y los filisteos veían que no podían con él y que mintió. Y entonces, dentro de esos intentos, Sansón siempre decía, aquí yo me levantaré y volveré y tú sabes, y los voy a acabar. Ok, los pudo acabar con ellos, pero ¿qué pasó? Que en su cuarto intento, ahí sí él le choteó el secreto de su fuerza a Dalila y le dijo que era por su cabello. Y cuando Dalila en la noche, ¿verdad?, junto con los filisteos, cuando ya Sansón estaba dormido, le cortaron el cabello y los filisteos vinieron a atacarlo y Sansón cae despierto y tratando Sansón de pelear contra ellos y zafársele, no pudo. Y hay un versículo tan clave ahí que al final de esa historia que a mí me ministra tanto. Y es que decía que Sansón no se dio cuenta que el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él. O sea que él pensaba que por haber sido elegido de Dios, por tener la fuerza que provenía de Dios, a pesar de fallarle tantas veces a Dios, yo veía a Sansón como que él jugando con el pecado, jugando con esas maquinaciones del mismo diablo. Mas sin embargo, a lo último, cuando cayó, se dio cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Y eso me lleva a mí a pensar cuando en el Salmo de David, en el Salmo 51, cuando David está diciéndole, Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, y no permitas que tu Santo Espíritu se aparte de mí, ¿verdad? Esas palabras que David está diciendo es cuando él, ¿verdad?, lamentablemente cayó en pecado, cuando, ¿verdad?, primer adulterio que él tuvo. Y lo más brutal de esto es que decía, wow, Señor, David te pidió que tu Santo Espíritu no se apartara de él. ¿Y qué le pasó a Sansón? No se había dado cuenta que por medio de esas maquinaciones del diablo, él no pudo discernir esas maquinaciones. Por ende, cuando cayó en el hoyo, ya el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él. Y muchas veces como cristianos jugamos con el pecado, coqueteamos con el pecado. Muchas veces estamos jugando con esas mismas maquinaciones del enemigo, pensando que tenemos la fuerza suficiente espiritualmente para poder vencer. Mas sin embargo se nos olvida que nos puede ocurrir como Sansón, que por seguir jugando con cada intento que Dalila trataba de sacarle el secreto, perdió al Espíritu Santo en su vida. Y muchas veces, ¿verdad?, es lamentable llegar a eso. Pero qué lindo que nosotros que tenemos a un Espíritu Santo dentro de nosotros, aun cuando le fallamos a Dios, aun cuando se están moviendo unas cosas y no nos estamos dando cuenta o no lo estamos discerniendo, el Espíritu es tan lindo, es tan bello que como quiera nos redarguye, que como quiera nos despierta esa voz de alerta. Mas sin embargo no la escuchamos, no escuchamos esa voz de alerta del Señor. Y no es hasta que caes en el hoyo que entonces te das cuenta de que, oh, espérate, mira hasta donde yo caí. Pero también hay personas como un José, que cuando José estaba ¿verdad?, en el palacio, y de repente la esposa de Faraón, ¿verdad?, quiso brincar el charco con él, él supo huir de esa tentación. Él supo huir y correr, no se dio a eso. Mas sin embargo podemos ver aquí tres tipos de personas, ¿verdad? Y está la persona que
no discierne las maquinaciones del enemigo como un Sansón, no las vio, como que no las cogió, y al final al cabo terminó, ¿verdad? El Espíritu Santo apartándose de él. Pero también hay personas como David, que a pesar de que le fallamos a Dios, lo reconocemos y nos humillamos ante su presencia para que Él nos restaure, y le pedimos: Señor, que tu Espíritu Santo no se aparte de mí, que aunque yo soy hombre imperfecto, que tu Espíritu Santo sea más poderoso que yo, que tu Espíritu Santo me pueda levantar y yo pueda echar para adelante nuevamente. Pero también están aquellos como José, que no caen en la tentación, sino que salen huyendo y corriendo. Dios quiere que seamos así, que cuando nos enfrentemos con nuestras debilidades y con nuestras luchas, podamos huir a su presencia, que no cedamos a ella. Pero claro, no somos perfectos, somos, ¿verdad?, imperfectos, y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que si en este día tú sientes que le has fallado a Dios, que tú dices: oye, me siento en un hoyo y no sé ni cómo salir ni cómo caí aquí, dile a Dios: Señor, revélame esas maquinaciones del enemigo, revélame qué puerta yo abrí para caer en esta situación. Y cuando Dios te la revele, trate de no caer ahí otra vez. Por eso es tan importante hablar con Dios a diario. Muchas veces pensamos que orar con Dios, hablar con el Señor, es todo el tiempo encerrarnos en el cuarto. Y mira, qué lindo estar en el aposento, estar en ese ratito, en ese rinconcito con Dios. Pero también es menester durante el día meditar en Dios, hablar con Él en nuestra mente. ¿Estás en el carro? Habla con Dios. ¿Estás en la universidad? Habla con Dios. Mira, aquí en tu mente, donde nadie más pueda escuchar, nadie más pueda hablar, nada más que tú. Tú y Dios, tú y Dios. Y tú vas a ver cómo Dios te va a hablar, y tú vas a ver cómo Dios obra en tu vida, y cómo Dios te da discernimiento para tú ver de antemano: ya, espérate, yo veo esta puerta muy bonita, pero yo siento que si yo la abro, por más linda que se vea, esa puerta me va a llevar a perdición. Y es por eso tan importante el discernimiento espiritual, ¿ok? Así que eso es como que puntitos ahí. Y por último, otra cosa que he aprendido en este caminar con el Señor es que el enemigo no tiene que hacer mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces él puede mandar dardos a nuestra mente. Y te explico. Sí hay momentos en los cuales ocurren cosas a nuestro entorno o a nuestro alrededor que son fuertes, que nos tambalean, que nos estremecen, ¿verdad? Que son cosas que, ¿verdad? Luchas y batallas a nuestro alrededor. Pero ya cuando el enemigo ve que tú como que ya has superado todo eso, va a utilizar otra manera más directa para atacarte. ¿Cuál es esa forma? Tu mente. La mente del ser humano es un campo de batalla. Amén. Y es un campo de batalla que solamente en esa constante meditación en Dios, en esa constante conexión con el Señor, tú vas a poder vencer. Y te explico. Yo tuve un líder de jóvenes, ¿verdad?, para la gloria del Señor, aleluya, que nos enseñó que todo dardo del enemigo que quiera, ¿verdad? Cuando hablo de dardo, ¿verdad?, de dardo, son como... ay, no sé cómo explicarte. Son como que un bombardeo, por decir así, de tantos pensamientos que llegan a nuestra mente, que a veces son cosas negativas, son cosas que pueden abrir puertas a otras, ¿verdad?, otras cosas más. Y como el enemigo no puede tener control de ti, no puede entrar a tu mente, o sea, no puede dominarte, no puede, porque ya tú eres propiedad de Cristo, no puede controlarte, no puede saber qué es lo que tú estás pensando, ni nada de eso. Pues va a tratar de enviar dardos a tu mente. ¿Para qué? Para que una vez tú comiences a darle cabida a esos pensamientos, bajen a tu corazón. Y cuando bajan a tu corazón, gloria al Señor, es difícil sacarlos de ahí. Y yo esto lo comparo como... ustedes saben que el cerebro envía, ¿verdad?, mensaje a todo nuestro cuerpo. Y hay un versículo bíblico que yo se lo he compartido a varias personas ya, que a mí me ha ministrado de una manera especial. Y es que en Romanos 8, versículo 6 dice que si yo permito que la carne controle mi mente, me va a llevar a la muerte.
¿verdad? Pero si yo permito que el Espíritu controle mi mente, me va a llevar a la vida y a la paz. Me parece que esa es Nueva Traducción Viviente. La cuestión de esto es que cuando yo permito que esos pensamientos que el enemigo envía a mi mente, ¿verdad? Si yo no estoy bien fortalecido en el Señor en ese momento, yo voy a permitir que esos pensamientos bajen a mi corazón. Que esos pensamientos yo le dé tanta cabida que cuando bajen yo voy a accionar a como me estoy sintiendo o a como yo vea la cosa. Mas sin embargo, Dios quiere que tú y yo seamos guiados por el Espíritu. Por eso, muchos pensamientos que llegan a nuestra mente, no todos son de Dios y hay que discernirlo. Hay pensamientos que tú dices, oye, de la nada tú estás tranquilo, tú estás chévere y de repente llega un pensamiento que tú te quedas como que, ay, pero ¿por qué yo estoy pensando en esto? Y de repente si tú sigues dándole cabida a ese pensamiento negativo, ¿verdad? Y tú comienzas ahí, dale que estarle, y vas a tu corazón, trastoca tus emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? Que nosotros como seres humanos nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones. Y por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Pídele a Dios discernimiento espiritual. Y si te has fijado en los 3 puntos que he mencionado hasta el momento, te he enfatizado la importancia del discernimiento espiritual. Porque el discernimiento me va a decir a mí qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Qué es una maquinación del diablo y qué viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Esa es la importancia de cómo yo quiero eso. En esa meditación constante en el Señor, hablando con Dios, pidiéndoselo a Dios y manteniéndome en su palabra. Y qué lindo, gloria al Señor, poder cada día buscarle más y más y más, porque así el Señor me va a seguir revelando cosas mayores, amén. Y esa es la importancia, ¿verdad? De nosotros mantenernos en la palabra de Dios. Mientras tú estés más en la palabra de Dios, tú lo leas, aunque a veces, ¿verdad? Llega un momento en que uno lee la palabra de Dios, a lo mejor no la entienda, pero tu esfuerzo de haberlo leído, aleluya, aunque tú no lo estás viendo en el ámbito espiritual, eso te está fortaleciendo a ti, para que cuando de repente el enemigo quiera enviarte un dardo a tu mente, tú lo puedas reprender, tú tengas las fuerzas necesarias para reprenderla, para discernir que esos pensamientos no son de Él, que esas voces que escuchas no son de Dios, aleluya, sino del enemigo, y tú con toda autoridad tú la puedes reprender, aleluya, porque cuando le das cabida a esos pensamientos, esas voces que parecen normales, parecen bien, pero cuando tú le das tanta cabida y tras para adelante y sigues pensando en esas cosas, cuando tú las bajas al corazón, tú comienzas a moverte de esa forma. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere distraerte. El enemigo quiere entretenerte. El enemigo cuando ve que cuando a tu alrededor, por más cosas que permita, a lo mejor en tu trabajo, que te hagan daño, que tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nada de eso te quita el gozo, nada de eso te quita a ti la mirada del Señor. Pues espérate, el enemigo va a decir, espérate, con esta yo no puedo. He levantado cosas en su trabajo, he levantado cosas en la universidad, he tratado de hasta con sus amistades, hasta con sus familiares, y yo veo que ella sigue, que él persiste y no quita la mirada de Dios, y mira que he tratado. Pues espérate, voy por aquí, y va a tratar con tu mente, porque cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, eso se queda en nuestra mente, ¿verdad? Y eso produce fruto en nosotros. Mas sin embargo, cuando yo no me alimento de Dios, mi mente está carnal, piensa normal, no puedo discernir las cosas espirituales. Y cuando llegan esos pensamientos, ¿qué va a dar fruto en mi vida? Esos pensamientos a los cuales yo le di cabida y me voy a comenzar a mover por ahí. Y voy a comenzar a accionar carnalmente, no con la dirección del Espíritu, ni con la guianza del Señor. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual y mantenernos en la palabra del Señor. Así que este video está como que un poquito largo, gloria al Señor, pero yo espero que haya sido de bendición a tu vida. Son 3 cositas que yo he aprendido en mi caminar con el Señor. No significa, ¿verdad?, que lo he alcanzado todo hasta ahora.
A veces vuelvo a pasar por esta misma prueba nuevamente para ver si realmente paso la prueba otra vez, ¿verdad? Son diferentes etapas, diferentes circunstancias, aleluya. Yo lo que te quiero decir con esto, ¿verdad? Es que independientemente con estas 3 cosas que te he compartido, he visto la mano de Dios, ¿verdad? He sido procesada en esta área. Yo digo que seguimos en la rueda del alfarero. Cada día es distinto, gloria al Señor, pero la base de todo esto, ¿verdad? No tan solo con estas 3 cosas que te comenté, hay muchas más, a lo mejor a la larga las siga compartiendo con ustedes, pero la base de todo esto y de todo cristiano es mantenernos en la oración, en nuestra íntima comunión con el Señor y en su palabra, porque por medio de esa combinación tú vas a poder vencer. Amén. Así que nada, yo espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Si te identificaste, escríbeme. Gloria al Señor. Yo estoy segura que esto, ¿verdad? Va a ser de bendición para las demás, y que tú puedas seguir creciendo en el Señor. Que si entiendes que esto no lo sabías antes y hoy sí lo aprendiste, mire, eche para adelante. Pídele discernimiento espiritual a Dios y Él te lo va a dar. Amén. Así que nada, Dios les bendiga y hasta la próxima.